Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hoy estamos en la fiesta de San José de Cupertino, gran santo. Vamos a ver un poco su historia. José Deza nació el 17 de junio de 1603 en Cupertino, pequeña población situada entre Brindisi y Otranto. Sus padres eran pobres y el infortunio se había enseñado contra ellos. José vino al mundo en un miserable cobertizo en la parte posterior de la casa, porque en aquellos momentos se procedía al embargo del inmueble, ya que su padre, un carpintero, no había podido pagar sus deudas. En aquellas circunstancias, la niñez de José tuvo que ser muy desdichada. Su madre, al quedar viuda, vio a su hijo como una molestia y una carga más para su miseria, y lo trataba con extremada dureza, por lo que el niño creció débil, con marcada tendencia a la distracción y a la inercia. Llegaba a olvidarse incluso de comer, y si alguien se preocupaba por recordárselo, respondía simplemente: me olvidé. Acostumbraba a vagar por la ciudad a paso lento y desganado, y mirar a todas partes con la boca abierta, de manera que se ganó el sobrenombre de boca abierta. Nadie le quería bien a causa de su aire de simpleza y su mal genio. Sin embargo, en lo tocante a sus deberes religiosos, los cumplía con una extraordinaria fidelidad y gran fervor. Al llegar a la edad en que debía ganarse el pan, José entró como aprendiz de zapatero y se esforzó por aprender el oficio. Sin lograrlo, al cumplir los 17 años, se presentó en el convento de los franciscanos para solicitar su ingreso, pero fue rechazado. Entonces hizo su solicitud ante los capuchinos, que lo tomaron como hermano lego, pero al cabo de 8 meses fue despedido por incapacidad para desempeñar los deberes que imponía la orden. Su torpeza y su despreocupación le incapacitaban para cualquier trabajo, como lo había probado en el convento, donde dejaba caer de continuo los platos, las tazas en el suelo del refectorio. Se olvidaba de hacer lo que se le había ordenado y no se podía confiar en él ni siquiera para encender el fuego del horno. Al verse desamparado, José buscó refugio en la casa de un tío suyo muy rico, que se negó rotundamente a ayudar a un bueno para nada, por muy pariente cercano que fuese, y el joven José se vio obligado a regresar a la miseria y el desprecio de su casa. Por supuesto que su madre no tuvo el menor placer en verlo regresar, y para deshacerse de él lo más pronto posible, rogó y suplicó a su hermano, un fraile franciscano, que admitieran a José en el convento, con tanta insistencia que al fin logró sus propósitos, y el joven ingresó como criado al monasterio franciscano de Grotella. Y se le dio un hábito de terciario y se le puso a trabajar en los establos.
Al parecer, fue entonces cuando se produjo un cambio radical en José. Desempeñó con notable destreza los deberes que se le encomendaban y con su humildad, su dulzura, su amor por la mortificación y la penitencia, se granjeó tanto afecto y respeto por parte de sus hermanos que en 1625 la comunidad en pleno resolvió que debía ser admitido entre los religiosos del coro y quedar así calificado como aspirante a recibir las órdenes sagradas. De esta manera inició José su noviciado y no tardaron sus virtudes en convertirlo en un objeto de admiración, pero al mismo tiempo se advirtió que no hacía grandes progresos en los estudios. Por mucho que se esforzara, su capacidad intelectual no le daba para más que leer mal y escribir peor. Carecía de la facultad de expresarse y del único texto sobre el que pudo decir algo el diácono, que pudo decir algo fue: bendito el vientre que te concebió. Cuando se le examinaba para el diaconato, el obispo abrió el libro de los evangelios a la aventura y quién sabe por qué casualidad sus ojos cayeron precisamente sobre aquella frase, de manera que el prelado examinador pidió al hermano José que disertara sobre ella, lo que el joven hizo bien y con presteza. Cuando llegó el momento del examen para el sacerdocio, los primeros candidatos respondieron a las preguntas en forma tan completa y satisfactoria que los restantes, entre los que se encontraba José, fueron aprobados sin haber pasado por el examen. Tras de haber recibido las órdenes sacerdotales en 628, pasó 5 años sin probar el pan o el vino, y las hierbas que comía los viernes eran tan amargas o desabridas que sólo él las podía tragar. Sus rigurosos ayunos cuaresmales le privaban absolutamente de todo alimento durante todos los días, a excepción de los jueves y domingos, y pasaba sus horas entregado a los trabajos manuales domésticos y de rutina que eran, bien lo sabía él, los únicos que podía desempeñar. Desde el momento de su ordenación, la existencia de San José fue una serie no interrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales en una escala que no tiene paralelo en ninguno otro de los santos. Todo lo que de cualquier manera se refiriese particularmente a Dios y a los misterios de la religión podía arrebatarle los sentidos y tornarle insensible a lo que sucedía a su alrededor. Las distracciones y olvidos de su niñez y su juventud tenían después un fin y un propósito claro y definido. A la vista de un cordero en el jardín de los capuchinos de Fossembron, quedó ajobado en la contemplación del Inmaculado Cordero de Dios. Y se afirma que en aquella ocasión se elevó por los aires con el animalillo en los brazos. En todo momento tuvo un dominio especial sobre las bestias, semejante al que tenía San Francisco. Se dice que las ovejas se reunían en torno suyo y escuchaban atentas sus plegarias. Una golondrina del convento le seguía por todas partes y iba volando a donde él le mandaba. Particularmente durante la misa o el rezo de los oficios, tenía raptos que le elevaban del suelo.
Durante los 17 años que pasó en Crotella, se registraron 70 casos de levitación, y el más extraordinario de todos ellos ocurrió cuando los frailes construían un calvario. Faltaba por colocar la cruz del medio, que tenía una altura de casi 10 metros y era pesadísima, de manera que ni los esfuerzos de 10 hombres podían levantarla hasta su sitio. Se afirma que entonces se asomó el hermano José por la puerta del convento, voló los 78 metros que le separaban del lugar donde se hallaban los otros frailes, tomó la pesada cruz en sus brazos como si fuera de paja y la levantó para dejarla en su lugar sobre el simulado montículo del Calvario. Fueron varios los testigos que dieron cuenta de este sorprendente suceso, aunque lo mismo que ocurrió con muchas otras de las maravillas obradas por el santo, solo se dieron a conocer y se registraron después de la muerte de José, cuando ya había transcurrido el tiempo necesario para que no se exagerasen los acontecimientos y se fabricasen las leyendas en base a ellos. Pero cualquiera que haya sido la naturaleza y la realidad de aquellos sucesos, no cabe duda de que la vida diaria de San José estuvo rodeada por tantos fenómenos perturbadores y extraños que por lo menos durante 35 años sus superiores le prohibieron oficiar la misa en público, tomar parte en el coro, comer a la mesa con los hermanos y asistir a las procesiones y otras ceremonias públicas. Algunas veces, cuando se hallaba en rapto y sin sentido, los frailes trataron de volverlo en sí con golpes, quemaduras y pinchazos con agujas, pero nada de eso le producía efecto alguno y solo despertaba, según se dice, al oír la voz de su superior. Al recuperar los sentidos, sonreía a todos dulcemente y les pedía perdón por lo que él llamaba su ataque de mareos. La levitación, nombre que se da a la elevación del cuerpo humano desde el suelo que pisa sin que intervenga ninguna fuerza física, en una forma u otra se registró en unos 200 santos y beatos, y en otros muchos que no lo fueron. Y en sus casos semejante fenómeno se ha interpretado como una marca especial del favor de Dios, por el cual pone de manifiesto aún para los sentidos físicos, y la plegaria es una elevación de la mente y el corazón hacia Dios. Tanto por la extensión como por el número de esas experiencias, San José de Cupertino nos ofrece los ejemplos clásicos de levitación, porque si bien algunos de los fenómenos que le ocurrieron en su juventud podrían ponerse en tela de juicio, los que se registraron en sus últimos años estuvieron bien atestiguados. Por ejemplo, uno de sus biógrafos declara en 1645, el embajador de España en la corte pontificia, el gran almirante de Castilla, pasó por ahí, por Asís, y visitó a José de Cupertino en su celda. Luego de conversar con él un buen rato, bajó a la iglesia y dijo a su esposa: vengo de ver y de hablar con otro San Francisco. La señora manifestó entonces su gran deseo de gozar de un privilegio igual, y el padre guardián mandó decir a José que bajase a la iglesia para hablar con su excelencia. El hermano respondió: obedeceré, pero no puedo decir si podré hablar con una dama. En efecto, momentos después,
apareció en la puerta de la iglesia, pero en el mismo instante clavó los ojos en una imagen de la Virgen María que se hallaba en el altar, y de pronto se elevó del suelo y voló unos 12 pasos por encima de las cabezas de los que estaban en la nave, hasta quedar parado a los pies de la estatua. Permaneció ahí un momento y oró en homenaje a la Señora, y luego de emitir su grito peculiar, voló de nuevo hasta la puerta de la iglesia y regresó deprisa a su celda, mientras el almirante y su esposa y todos los miembros de su séquito que presenciaron la escena permanecieron inmóviles en su sitio, como paralizados por el asombro. Ese suceso que se relata en dos de las biografías del santo se presentó apoyado por numerosas referencias de los testigos oculares durante las deposiciones en el proceso de canonización. Entonces, queridos fieles, hay cosas extraordinarias en la vida de los santos, muchas veces cosas que no podemos imitar, por supuesto, ¿no? La levitación, ¿no? Si no es la voluntad de Dios, pero podemos hacer cosas pequeñas, y los santos fueron pequeños, personas sencillas como nosotros, ¿no? Como San José de Cupertino, pero se esforzaron, ¿no? Para llevar una vida de santidad, una vida de unión para con Dios. Entonces, pedir siempre, cada día, la intercesión de estos grandes santos. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.